Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en la Nueva Era. Interrumpimos nuestra universidad de verano, como gusta de denominarla nuestro compañero Enrique Muro, en la que estábamos repasando los principales contenidos y temas y protagonistas que han desfilado a lo largo de este programa durante el último año. Decimos que interrumpimos ese repaso y recuperamos el pulso normal de la actualidad, porque hay un tema encima de la mesa, yo creo, lo suficientemente atractivo como para que hoy, en este último fin de semana de julio, nos dediquemos abiertamente a tratar de conocer qué se esconde detrás de él. Con Margarita Prieto e Ignacio Cerezo en el control, Enrique Muro y Francisco Contreras en la coordinación y producción del programa, comenzamos. El número de la revista Año Cero de este mes, el que ya podéis conseguir todos en vuestros kioscos y puntos de venta, nos sorprende con unas fotos. Ya habíamos hablado ya en ocasiones anteriores de esa película que estaba circulando sobre las autopsias a los extraterrestres que supuestamente habían sido rescatados después de un choque, rescatados sin vida después de un choque en Roswell, en Nuevo México. Como decimos, supuestamente, porque todavía está sin confirmar, y esto es algo que también los compañeros de Año Cero se ponen a resguardo, evidentemente, están ahí, son impresionantes. Quizás son el nuevo grial que estaban buscando todos los investigadores del fenómeno OVNI desde los últimos aproximadamente 30-40 años. Pudieran serlo, pero a todos se les ha erizado el cabello porque realmente uno no sabe muy bien cómo definir la situación. Podría ser la prueba que todos estaban buscando, esa puerta abierta a otros mundos, y también podría ser uno de los mayores engaños y trucos con que se han enfrentado toda la comunidad ufológica en los últimos años. Vamos a intentar hablar de ello y evidentemente tenemos que hablar con los protagonistas que han puesto esta extraordinaria exclusiva, porque no por ello, independientemente de cómo afirmemos al final que son las fotos, deja de ser una exclusiva. Son los compañeros de la revista Año Cero y empezamos evidentemente con uno de los principales investigadores del fenómeno OVNI y que a veces yo creo que tienen cierta duda de si trabaja para Año Cero o para esta casa, que es Javier Sierra. Javier, saludos. Hola, buenas tardes. Javier, estamos, el incidente de Roswell, las fotos que vosotros publicáis, que como repetimos son impresionantes y que a muchos les gustaría abrazar como si, yo decía, si fuera el nuevo grial del siglo XXI. ¿Eso es algo así como Nessie? Porque aparece ahora en julio, en verano. ¿Es una serpiente de verano, dicho directamente al amigo? Pues realmente no. Ha sido una casualidad que hayamos podido acceder a estas imágenes y que estas imágenes hayan podido aparecer finalmente en nuestro número de agosto. Una casualidad que empezó a fraguarse aproximadamente en el mes de mayo, cuando salieron en la prensa española las primeras noticias que hacían referencia a que un productor inglés llamado Ray Santilli había conseguido obtener unos 90 minutos de filmación que fue filmada, valga la redundancia, en 1947 por un cámara militar norteamericano y que recogía las autopsias a los tripulantes de un objeto no identificado que se había estrellado en Nuevo México aquel remoto año. Aquello puso en marcha un mecanismo de alerta, tanto en mí como en otros compañeros de la investigación OVNI en este país y en otros, y durante estos meses, que median entre mayo y finales de julio, que es la fecha en la que estamos, nos hemos movido tremendamente para tratar, primero, de ver esas imágenes, de analizar en primera instancia qué es lo que contienen esas imágenes y qué recogen, y en segundo lugar, para tratar de validar lo que, de ser cierto, sin duda es lo que tú decías, el grial que los investigadores estábamos esperando. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Mi opinión contundente a este respecto es que hoy por hoy, en este mismo momento, tenemos tantos elementos de juicio para desestimar la película como un fraude, como para considerarla auténtica. Es decir, la balanza está en equilibrio. Y desgraciadamente, lo único que puede desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro es precisamente el cámara que ha tomado estas imágenes, que actualmente se mantiene fuera de la opinión pública, no ha hecho ningún tipo de manifestación pública, a excepción de las manifestaciones que hizo a Ray Santilli, este productor británico que le compró las imágenes hace algunos meses. Entonces, en tanto en cuanto no aparezca este cámara a la opinión pública ofreciendo su testimonio y ofreciendo algún otro elemento de juicio que valide
que estas imágenes realmente fueron tomadas en el año 47, no podemos inclinarnos a ningún lado de la balanza. Por lo menos las imágenes están ahí. Hasta hace poco tiempo, Antonio, eran poco más o menos que fruto de la especulación. Todo el mundo hablaba de ellas, todo el mundo discutía sobre su autenticidad, pero nadie las había visto. Por supuesto que es toda una exclusiva la que ha conseguido la revista Año Cero con estas fotos que decimos son impresionantes, pero puede ser, porque tenemos muchos temas a lo largo de este programa, y digo que puede ser que algunas personas que estén escuchándonos pues tampoco sean estrictamente aficionadas o que se ciñan en sus lecturas al fenómeno ovni. Así que antes de seguir, y vamos a tener sorpresas en este programa, por lo menos lo vamos a intentar, porque Enrique Muro y Francisco Contreras se han movido muy bien a la hora de intentar abordar el fenómeno Roswell. Vamos a definir un poco qué es lo que pasó o de dónde proceden, o cuáles son los antecedentes, para que la gente nos pueda entender de lo que vamos a hablar en los próximos minutos de esta historia. Pues mira, el retrato robot del caso Roswell hay que situarlo por fuerza en los primeros días de julio del año 1947. En aquellas fechas, hacía apenas una semana que se hablaba de platillos volantes, y Estados Unidos estaba viviendo una de las oleadas de apariciones de estos objetos más furiosas que se han conocido desde entonces hasta hoy. Prácticamente en todos los estados de la Unión se estaban visionando este tipo de objetos. Toda la prensa se volcó de pleno en comunicar los avistamientos de ovnis, tanto en forma discoidal como en forma de donut, que eran también una forma frecuente, o incluso en forma alargada, en forma de puro, que muchos testigos, incluso pilotos cualificados, estaban viendo. Y en la cresta de esa oleada ocurre un incidente en uno de los estados más despoblados de todos los Estados Unidos, que es el estado de Nuevo México, cuando un objeto no identificado se estrella a unos 130 kilómetros de la base militar de Roswell. La noticia sorprende porque en Roswell en aquella época era la única base del mundo que tenía armamento nuclear almacenado en sus silos, y había todo un despliegue de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea en ese lugar. Lo que ocurre en las horas inmediatamente posteriores es que tras notificarse la caída de este objeto no identificado, los militares de la base de Roswell recuperan ese platillo volante y los cuerpos de 4 ocupantes, que son trasladados primero a esta base, después a la base de Fort Worth en Dallas, en Texas, y después, en última instancia, a la base aérea de Wright-Patterson en el estado de Ohio, donde a partir de ese momento del año 47 se acumulará toda la evidencia ovni que va cayendo en manos de las fuerzas aéreas. Hay un dato curioso, y es que hasta la fecha de esos primeros días de julio del 47, no hay ningún tipo de restricción en las Fuerzas Armadas norteamericanas con respecto al tema OVNI. Cualquier oficial puede hablar libremente de este asunto en la prensa porque no es considerado materia reservada, pero justo a raíz de este incidente cae la losa del secreto sobre el tema. Justo a partir de ese momento el tema es considerado como top secret, como alto secreto. Y yo decía que vamos a tener sorpresas, y yo creo que la primera ya está al hilo telefónico. Antes vamos a presentar a otro compañero también. Nos ha ayudado en ocasiones, es otro de los investigadores punteros en nuestro país en el fenómeno OVNI. Josep Guijarro, saludos, bienvenido a este programa de nuevo. Muy buenas tardes, y bueno, en este caso felicitar también a Javier por esta sensacional exclusiva que ha tenido oportunidad de hacernos partícipes a todos los que estamos interesados por este tema. Tu opinión sobre lo que has podido ver en esas fotos, Josep, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Bueno, la verdad es que, como ya también le manifesté personalmente a Javier, tan pronto tuve noticia o pude ver por primera vez estas fotografías, pues me quedé algo impresionado, porque no es lo que esperaba. Uno está acostumbrado, después de tantos años y de tantos presuntos extraterrestres de Roswell que han sido dados a la opinión pública, a ver toda clase de muñequitos presentados como auténticos seres extraterrestres. Y la verdad es que lo primero que me sorprendió al ver las primeras fotografías del supuesto extraterrestre capturado en Roswell es que es excesivamente humano. Quiero decir que su complexión, su morfología, incluso sus rasgos faciales, si dejamos a un lado su capacidad craneal, nos recuerdan poderosamente a cualquier ser humano de la Tierra, y que esto es lo primero que llama la atención. También, y tal vez por mi deformación profesional, porque como sabéis también trabajo en medios audiovisuales, presté muchísimo interés en los brillos y la cuestión de la luz, que es algo importante, sobre todo cuando uno trata de falsear algunas cosas. Y a excepción del brillo que aparece en la pierna izquierda, en concreto en el muslo, y que es un rasgo típico de lo que podríamos denominar figuras de látex, por el resto parece un
un ser realmente auténtico, aunque sea auténtico con todas las reservas que naturalmente se puedan tener en estos momentos. Yo hay una duda que me persigue. Javier tuvo la oportunidad de ver imágenes en movimiento, yo no he tenido la oportunidad de verlas, y mi pregunta es la siguiente: no sé si estas fotografías que han sido publicadas ya en diversas publicaciones europeas son pertenecientes a fotogramas, en este caso de la película, o realmente son las famosas 7 diapositivas que fueron presentadas también en San Marino. Esa es la primera duda que planteo. Contesta rápidamente esa pregunta porque vamos a nuestro invitado estrella. Obviamente, sí, la contestación es muy sencilla. Esas imágenes corresponden efectivamente a las 7 diapositivas que se mostraron en San Marino, que a su vez son fotogramas de uno de los rollos de las autopsias que obran en poder de Ray Santilli, y que no corresponden en concreto a la filmación que yo pude ver en San Marino y que mostraba otra filmación, como bien sabes, Josep, mucho más precaria de iluminación y más extraña en cualquier caso. Pues vamos con nuestro invitado estrella. Gracias a la gestión de Enrique Muro, de Francisco Contreras, yo creo que tenemos al gran protagonista de esta historia, al productor, al editor británico Ray Santilli, por primera vez en nuestro país, y evidentemente nosotros no vamos a ser los protagonistas. Yo quiero invitar posteriormente, una vez que yo lo presente, a Javier Sierra y José Guijarro, que son los especialistas, a conversar con él y a trasladarle sus dudas para toda España. Señor Santilli, Mario Medalión nos va a ayudar en la traducción, como en otras ocasiones. Señor Santilli, saludo, bienvenido a España, bienvenido a nuestro programa. Mr. Santilli, welcome. Thank you for being with us. Hi, hello. La primera pregunta, lógicamente, ¿es usted propietario de una película en donde se registra la autopsia a unos supuestos entes biológicos extraterrestres recogidos en el choque de Roswell en 1947? The first question is: are you the owner of a film where appears the autopsy of an alien being, at least, that had died in the crash of Roswell? Yes, I am. Sí, lo soy. ¿Nos podría contar cómo llegó a hacerse con ese material filmográfico? Would you be able to tell us how you were capable and able to achieve this film? Yes. 2.5 years ago, I came across the cameraman that originally shot the film in America. We were working on a different project at the time, and the cameraman, who is now 82 years of age, had some film for us on a different subject. In 1955, he was employed as a freelance cameraman for Universal News, and we purchased some footage from him and built up a very good relationship with him. And at that time, he told us that prior to 1952, he worked for the Army Air Force. Okay. Sí, hace unos 2 años y medio conocí a un cámara en Estados Unidos, el cual tenía 82 años de edad, y en 1955 empezó a trabajar para freelance, una compañía, y hablando con él sobre otros temas, conseguimos, y nos dijo que antes, en 1952, había estado trabajando para el ejército en Estados Unidos. Go ahead. Mr. Santilli? Yeah? Yeah. We built up a very strong relationship with the cameraman, and after we concluded the first deal with him, he asked us whether we would be interested in something else, something more special, and he then told us the story of 1947 and the accident in the deserts of New Mexico. And he told us that he had footage of alien creatures and the flying saucer, and obviously we thought this was very interesting, and we asked to see it. And he took us to his house. We saw the footage there, and once we were able to verify it as being authentic, we then made an offer, and it's taken nearly 2 years to conclude the agreement with him to now so that we now have the footage. Sí, y después, cuando cerramos el primer asunto, que ya le digo no tenía nada que ver con nos habló que si nos interesaba otro tipo de información bastante más interesante e innovadora, y nos llevó a su casa
y allí nos enseñó estas cintas que hablaban y que te enseñaban sobre un platillo volante, seres o extraterrestres, y allí nos contó la historia del choque en el desierto del Nuevo México en 1947, y de allí cuando probamos a ver y vimos que era auténtica la película, pues nos ha tardado 2 años en conseguir y en cerrar el contrato o el trato. ¿Cómo consiguió autentificar? Porque yo no dudo evidentemente de la profesionalidad de Ray Santilli, evidentemente está con nosotros, y lo que yo quiero preguntarle es ¿qué pruebas hizo en la película para conseguir probar su veracidad? Of course, we don't doubt anything that Mr. Santilli says, but we would like to know what type of tests you made to see that the actual film was true and real and it wasn't a fraud. Okay. The film has been authenticated by Kodak in 3 different offices in the world, in Hollywood, here in England, and also in Denmark. They've confirmed that the footage is genuine, that it's and that it was that the film stock could have come from 1947. In addition to that, we have also given the film to the greatest medical experts in the world, almost in every country. Medical experts have seen the footage, and every one of them, they all agree that the creature on the table is authentic, that the creature is flesh and blood, although they cannot say what the creature is because the image is so remarkable. But the film has been verified as genuine, and the medical experts around the world all agree that the creature on the table is most definitely not a human being. Sí, primero se llevó a Kodak y a 3 ciudades distintas, a 3 sucursales distintas de Kodak en Hollywood, en Dinamarca y en Inglaterra. Allí verificaron que seguramente esa película sí que era de 1947. También lo llevamos a los mejores y más prestigiosos expertos de medicina y médicos del mundo, a casi todos de todo el mundo, y allí también ellos verificaron que ese ser era de carne y hueso, que sí era un ser al menos que había estado vivo, lo que no podían decir qué ser era por la impresión de esas imágenes que no sabían qué era. Decía yo anteriormente que a quienes seguimos el fenómeno OVNI nos hubiera gustado ver la primera prueba, pues no sé si ilusamente, de una forma ilusoria, en las Naciones Unidas. ¿Por qué todavía no ha tenido una trascendencia mundial esta película si realmente tiene esas primeras imágenes y las primeras pruebas de seres extraterrestres? Why thinking about and seeing the importance of this film, how come it hasn't it's been maintained in like little groups and from one group to another group, and it hasn't like exploded in the UN, for example, and it hasn't been published and talked, for example, in a UN reunion or something like that? And how come it's been little and by little and it hasn't like exploded? Are you talking about chemically why it hasn't exploded? No. I mean the story. Yeah, the actual story. Okay. Firstly, the footage has never ever been involved in any groups anywhere in the world. The footage has always remained secret. For the last 50 years, the footage has remained the private property of the United States government and also the cameraman. The footage has not been shown to anyone. The footage has not been released in public to anybody. The cameraman who worked for the military kept a certain amount of the footage over the years. The Americans have most of the footage, but he has the remainder. And we were lucky to be in America at the right place at the right time to be able to agree with the cameraman a deal to secure the footage. But
you have to understand that the cameraman gave us the footage for money, and that as far as he is concerned, you know, he's 80 years of age, he's a very ordinary person, and he just does not want the aggravation or the hassle involved in promoting or selling the film. He just did a simple deal with us. And one other point I would like to mention is that we had the advantage of going to his house, seeing the way he lives. We were able to look through his family albums, his enrollment papers, his discharge papers. You know, we know for a fact that the cameraman is 100% genuine, and that we can verify that he was in the army at the time. Okay, thanks. Sí, bueno, primero, siempre esta película siempre se mantuvo en secreto. Siempre fue de la propiedad del gobierno estadounidense y del cámara que filmó las autopsias. Lo único que, por un lado, el cámara fue cogiendo poco a poco trozos, digamos, o partes, y la otra parte se lo quedó el gobierno estadounidense bajo secreto. Y hay que enfocar esto como un negocio donde él vendió una película y se le dio en intercambio un dinero. Entonces fue sencillamente eso, y entonces son momentos donde se queda todo como un negocio. Y por otro lado, este hombre tiene 80 años y no quiere sufrir ni la desesperación ni la frustración de tener que promocionar o intentar sacarlo a la luz pública. También una cosa que me gustaría decir es que este hombre, tuvimos la ventaja de ver cómo este hombre vivía. Es un hombre muy simple, muy hogareño, tranquilo. Tiene 80 años y hemos estado en su casa, hemos visto sus álbumes de fotos, hemos visto sus papeles de incorporación a filas, hemos visto sus papeles de cuando salió del ejército, entonces sabemos de hecho que existe. Me va a permitir, señor Santilli, dentro de esos retazos que ha ido rescatando, que fue rescatando el señor Barnett y que tiene usted ahora en su poder, ¿qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que podremos llegar a ver cuando en España podamos tener acceso a esas imágenes? Mr. Santilli, what Mr. Barnett was able to obtain, what is the Spanish public going to be able to see of that film, and what would they be able to expect to see when it comes out in Spain? Okay. The footage will be shown on the 28th of August everywhere in the world, apart from Spain, because Spain is the only country that so far has not requested a copy of the film. But maybe over the next 2 or 3 weeks one of the broadcasters there will contact us. But in America, in England, in Australia, in Italy, in France, everywhere else in the world, the footage will be transmitted for the very first time on the 28th of August 1995. And these people will all see the full autopsy, and they will see the debris and the footage that was recovered by the cameraman. Sí, el día 28 de agosto de 1995 en todo el mundo va a salir a la luz todas estas imágenes, exceptuando en España, porque no será nadie, ninguna emisora la ha solicitado. Desde luego lo que se va a ver va a ser por entero todo el accidente, todos los desechos del accidente, mejor dicho, y los seres de otro planeta que ya están muertos. De todas formas, puede ser que salga en España si alguna compañía productora lo solicita en un par de semanas. Me va a permitir una última pregunta por mi parte, porque luego hay dos investigadores del fenómeno que están con nosotros aquí en nuestros estudios. Es una pregunta muy inocente. Señor Santilli, ¿usted se siente utilizado por alguien o algo en una operación de posible intoxicación del fenómeno OVNI? Mr. Santilli, do you feel that you are being used in an operation to
an operation to intoxicate the public of the phenomenon of the UFO? No, the footage is genuine. You have to understand that when we first found the footage 2.5 years ago, we had spent a great deal of time trying to get the footage. If there was any conspiracy or if there was any plan to mislead the public, it would have been a lot easier for us to acquire the footage. It would not have come over a period of 2 years. Also, the other point I would like to make is people say, well, do we think it's a hoax? If we felt the footage was a hoax, we could have sold it ourselves in January for a number of, we had a number of major offers in from all over the world. We could have sold the footage in January and we could have walked away with a great deal of money. The reason that we didn't sell it in January and the reason that we still have the footage now is because we support the footage, we think the footage is genuine, and we think the footage has got a very long future. We are confident that the footage is real. No, porque hay que entender que realmente es verdadera esta película, que hace 2 años y medio, cuando lo conseguimos, estuvimos durante 2 años y medio en un proceso estuvimos durante un proceso de 2 años y medio intentando conseguirlo para después conseguirlo en enero, que si hubiera sido una conspiración o para intentar intoxicar o engañar al público, no hubiese tardado tanto en conseguir esta película. Esto por un lado. Y por otro lado, nosotros realmente creemos que es genuino. Si no fuese así, perfectamente lo podríamos haber comprado en enero y haberlo vendido. Habíamos tenido muchísimas ofertas, habíamos conseguido muchísimo dinero y después nos hubiésemos lavado las manos de él. El primero de nuestros invitados, vamos a irle presentando a Mario, es Javier Sierra, es el único periodista español presente en San Marino y es jefe de documentación de una de las revistas especializadas en el tema en nuestro país, Año Cero. The first person we would like to present to you is Javier Sierra, who was the only journalist in San Marino, the Spanish journalist in San Marino, and who's the director of a very prestigious magazine here in Spain called Año Cero, and who would like to also intervene and ask you a couple of questions. Okay. Sí, a mí lo que me gustaría es aclarar una serie de rumores que han circulado sobre la filmación. El primero, y si quieres vamos así por partes, el primero es que si la filmación recoge en alguno de sus 91 minutos las imágenes de algún extraterrestre vivo todavía. Yeah, the first question I would like to ask you and to see if the truth of some rumors. First, I would like to ask you, in the 91 minutes of the actual film, does there appear in the film any living extraterrestrial? The medical experts that have seen the footage all agree that the creature was alive at least 2 hours before the start of the autopsy. Because of the texture of the organs and because of the fluids in the body. They are convinced that the creature was alive at least 2 hours before the surgeon started to cut. And as the first autopsy took place 3 weeks after the accident, and as the last autopsy took place 2 years after the accident, you have to say that there's every argument to suggest that the creatures were alive for some period of time. The cameraman confirms that 4 creatures were recovered. Bueno, los expertos, los médicos expertos dijeron que por la textura de los órganos, por los fluidos que habían y que estos seres habían estado vivos por lo menos 2 horas antes de que comenzase la primera autopsia, que la primera autopsia empezó 3 semanas después del accidente y la última fue 2 años después del accidente, y que desde luego habían estado vivos. Y el cámara dijo que se habían conseguido rescatar a 4 de ellos. El segundo rumor es al respecto de si en algún momento de la filmación aparece el presidente Harry Truman asistiendo a las autopsias. The second rumor is did in any moment of the filmation of the
of the autopsy, does the President of the United States, Harry Truman, appeared? No. We have, on the canisters of films, we have one reel of film which is taken, we believe, at one of the examinations of the creature. It's reel number 57, and on the log sheet with the reel, it confirms that President Truman and his chief of staffs are there on film. Now, we received 90 minutes worth of footage. However, most of it was in appalling, in dreadful condition, and there was very little image. And the only image that we were able to retrieve was the two fully lit autopsies, which were very clear, and also some debris footage. But unfortunately, the footage that we have Truman on at the moment is still subject to technical enhancement, and hopefully we can retrieve an image. But right now, I cannot say to you that we have that footage, because even if we physically have the footage, we have no image that we can retrieve from it right now. Tenemos en uno de las fundas de los rollos de las películas, de hecho en la película en el rollo de número 57, en la lista donde se enumera el contenido, sí aparece el presidente Truman con unos componentes de su gabinete. Lo único que nosotros recibimos 90 minutos de película, de la cual esta película está en pésimo estado, y lo único que pudimos conseguir de la película fueron las dos autopsias por enteras y un poco de los restos del accidente. Pero de todas formas esta película se ha llevado a especialistas a ver si por unos sistemas de electrónica se puede recobrar esa película dañada. El tercer rumor es al respecto de si en algún momento de las filmaciones de las autopsias aparece el nombre del doctor Detlef Bronk asociado a las imágenes. Another rumor is, in any moment of the images, does there appear at any moment the name or the actual person of Detlef Bronk, the doctor? We think, and we are certain, that the name appears on the log sheets that are continually being written by the surgeons during the autopsy. And the names that appear to be, there appears to be, there's one name which we can't see, but there appears to be another name there, Bronk. So we can confirm that his name is part of the footage. Bueno, en las listas médicas, cuando los cirujanos están tomando los datos de las autopsias, sí aparecen unos nombres. Uno de ellos no se puede leer, pero sí se puede leer el Bronx. Entonces sí se puede confirmar de que sí aparece el nombre en la película. Otra de las cuestiones que han suscitado muchísima controversia y contradicción es averiguar exactamente qué material fue el que el señor Jack Barnett vendió a Ray Santilli, es decir, el número de fundas y de películas que le vendió y la duración total de cada una de esas fundas y el total del material. Yes, another big controversy here is what Jack Barnett sold to you. How much canisters of film was it? How much duration of film was it? It's 90 minutes of footage altogether, 22 canisters of film. 20 of those canisters were 3 minutes in duration. One of the canisters was about 400 feet of negative film stock, and then there was another canister of film which we can only describe as scrap film material. The total running time, all of which is 90 minutes. The total viewable footage is probably no more than about 25 to 30 minutes. Sí, bueno, hay 22 estuches, de los cuales 20 son de 3 minutos de duración. Otro estuche que es digamos los desperdicios y son imágenes sueltas, y otro que es negativos, de los cuales de duración son unos 90 minutos,
de los cuales se puedan ver y observar son unos 25 a 30 minutos. Yo quiero que también intervenga en esta tertulia otro de los más importantes investigadores del fenómeno OVNI, también está responsable de esta investigación en la revista Más Allá, Josep Guijarro. Yes, another person who we would like to present to you is Josep Guijarro, who is also a journalist he is the director of another prestigious magazine called Más Allá in Spain. Josep, tu turno. Pues sí, yo voy a tratar de ser un poquito más incisivo para tratar de resolver en este caso algunas de las dudas que atenazan a la operación en sí de divulgación de esa película. Mi primera pregunta tiene que ver con el tema del copyright. Si tal como afirmaba hace unos instantes el señor Santilli, esta filmación es propiedad del gobierno de los Estados Unidos y el propio Barnett ha robado materialmente, lentamente decía, estas películas, ¿cómo puede registrar un copyright a su nombre si realmente el propietario, el que tiene la licencia para hacerlo, es el gobierno? Yes, well, first question would be about the copyright. How come if Mr. Barnett was taking literal by literal pieces of the film, and you could say like stealing or pinching pieces of this film, how can the copyright be created if the owners of the film is the U.S. government? Firstly, we concede that the footage is the property of the American government. We would invite them to request the film to be returned, and we would request them to issue legal proceedings against us for infringement of copyright. If that's the case, this is the biggest story on earth, because they would then confirm that the footage is genuine. And so, even though the footage has, the cameraman did acquire it from the government, we believe that the government would not be able to reclaim it, because if they did, they would be conceding and admitting to a major cover-up. So we feel that the position that the American government can only take in a story like this is to say that they don't believe the footage. Sí, bueno, realmente nosotros admitimos que sí, que es del gobierno americano, y si de hecho quieren tomar una medida legal contra nosotros y contra diciendo que el copyright es suyo, muy bien, pero si hacen esto están admitiendo que existe esto, que existen los extraterrestres, y están admitiendo que han estado manteniendo una cosa tan importante bajo secreto durante casi 50 años. La siguiente pregunta tiene que ver con Barnett, a colación precisamente de esta primera pregunta que yo planteaba, y es el riesgo de divulgar esta noticia y las imágenes es una forma de descubrir definitivamente al autor de la película, en principio para los responsables, y por lo tanto de tomar alguna represalia como iniciativa naturalmente individual contra Barnett por haber robado ese material. Yes, the second question is a bit related to the first. If the being what it has, if Barnett exposed the film, how could he have done it? Didn't he think about any type of actions that might have been taken against him by the U.S. government? Well, firstly, he kept the footage for 48 years. And he kept the footage in a safe place, in a situation where he was not compromising anybody's security. The reason that he sold the film to us was because at the time that we came across him, he is in his 80s, he needed some money, his granddaughter was about to get married, and we offered him the ability to give him cash for the film and take it out of the country. So for him, it was an easy transaction to give us the film, and so the point being really that the footage itself has always been protected up until the time he gave it to us. Sí, bueno, para empezar, la película siempre estuvo guardada en un lugar seguro. Ha estado en secreto y la ha tenido Barnett durante 48 años, solo que en el momento de conocernos
ya tenía más de 80 años, tenía problemas económicos, su nieta se iba a casar, entonces fue una operación bastante sencilla donde él nos daba la película y nosotros le dábamos dinero en mesa, entonces con lo cual sacábamos también la película del país y ya no se tenía tanto compromiso. Ahora una pregunta muy breve, y ¿es cierto que su socio Chris Carey es especialista en efectos especiales para cine? Now a very concise question. Is it true that your associate, Chris Carey, is a specialist in special effects for movies? Complete nonsense. Chris Carey happens to have a name similar to Christopher Corey, who is a completely different person, who's 15 years older than Chris Carey. And Chris Carey is employed here to sell the footage to various different territories. He's a broadcast salesman. And when people make suggestions like that, it's a shame that they're not able to research their information more properly. Christopher Corey is not the same person as Chris Carey. They are different people. One is American, one is English, one is 50 years of age, one is 30 years of age. No, son tonterías. Chris Carey no es la misma persona que Christopher Corey, que tiene unos 15 años más. Y en estos momentos es una pena porque pienso que la gente no investiga lo suficiente, ya que uno tiene 50 años, otro 30, uno es americano y otro inglés. Bueno, una última cuestión. En este caso, usted ha aludido a que el material, esos 22 estuches, aparecían, en este caso, incluso rótulos, como el de Led Brown, en pésimas condiciones, pero al fin y al cabo, rótulos. ¿Significa eso que el material, que la película en sí es un material ya montado, es decir, depurado, y que por lo tanto es más susceptible de haber sido manipulado que no las imágenes directamente en bruto? When you have said that some of the canisters were and some of the films were in a bad state, yes. Does this mean that the action film was already treated and was already edited, or was it raw, as you could say? The footage we received was unedited. Well, 20 of the reels were unedited. They were safety print positives, and they were per roll, so there was no editing whatsoever. One roll of negative, which we were not able to process, was also whole, and then we had one large reel of film, all of which were edited segments of scrap. Scrap and with some with image and some without image. But generally, the answer to your question is that the rolls are the 20 main rolls are unedited. Bueno, hay 22, de los cuales 20 estaban sin editar, estaban, digamos, en bruto. Uno de ellos, de los rollos del negativo, no se ha podido sacar nada de él. Y otro de ellos, y el otro y último, sí que era editado y eran las sobras y eran los trocitos ya editados, ¿no? Pero para resumir la respuesta, en general los rollos sí que estaban, digamos, en bruto. No sé si tengo tiempo de hacer una última cuestión, ¿puede ser? Sí, vamos a hacer todos una última cuestión. Bueno. Vamos a hacer unas últimas cuestiones, tampoco tenemos excesiva prisa, así que terminas tu turno, sí. Empiezo yo y luego otra vez Javier. Y Santilli ya nos dirá cuando se cansa de nosotros. Esa última cuestión tiene que ver a por qué el señor Santilli ha decidido en este caso presentar su descubrimiento, ese descubrimiento de la película a la comunidad de ufólogos, con naturalmente escaso poder y recursos económicos, y no directamente a la prensa, convocando una conferencia de prensa o una rueda de prensa multitudinaria. Yes, the last question on my behalf would be, why have you shown this film to the researchers of the UFO phenomenon, which is a small community which hasn't got a lot of economical power, instead of calling a press conference and in that moment exposing it and showing it to everyone and to the actual press? Firstly,
we have not screened the footage for the UFO community. The one screening that we had of the footage was at the Museum of London for scientists, for researchers, for academics, for the press, and also for people in the UFO community that were interested. But it was a general screening for all interested parties. The reason that we didn't hold a press conference at the beginning of the year, and the reason that we did not sell the footage at the beginning of the year when we had many offers from all around the world, is because firstly we think that the footage is genuine, we think it's very valuable, we think it's probably one of the biggest stories of all time, and if we had done what you have just suggested, the story would have been destroyed by all the tabloid newspapers and all the small independent magazines and radio stations and so forth. So we've been very careful from the very beginning to keep this away from the tabloid newspapers and to keep this away from people that would destroy the value of the story just to make a quick kill in the media. Sí, bueno, de hecho no se ha enseñado a la comunidad de ufología. Hubo se enseñó una vez en el Museo de Londres para la prensa y los científicos y de hecho para la gente en general que le interesase el tema. Y al principio del año, si hubiésemos hecho lo que usted ha sugerido, principalmente porque pensamos que es una película real y no es inventada ni es ningún tipo de engaño, el miedo que teníamos era que los periódicos sensacionalistas, las revistas sensacionalistas, las radios, la tele, destruyeran esta noticia, este valor, más que nada por la noticia, para intentar conseguir una rápida venta en el periódico. Le voy a pasar el turno a Javier Sierra, pero yo quiero hacer una pregunta. Antes ha dicho que lo llevó a la CODA, que lo llevó a los médicos. Esos certificados de autenticidad de la película, esos certificados aportados por los médicos sobre que los métodos corresponden a las autopsias que allí en principio están, ¿los ha puesto o está dispuestos a ponerlo a disposición de los investigadores? When you said that you had sent it to Kodak and to the medical specialists, those certificates where they certify the authenticity of the film, are you willing to show it to the investigators and the scientists and people who would like to study the film? What, the reports from... Yes. The report? Yeah. Absolutely. Sí, cómo no. ¿Y está dispuesto a acceder a algún organismo internacional que sea, por decirlo de alguna manera, neutral, parte de esa filmación para que la examinen aparte de su propio equipo? ¿Alguien aparte de su propio equipo? Would you be willing also to give a piece of that film to a neutral organism, to a neutral association, which would be able to study this film? We already have. Ya lo hemos hecho. ¿A quién? Who? To who? Sorry? To who have you given? Kodak. Kodak. Kodak in association with Channel 4 broadcasters here in the UK who are doing chemical analysis, who are doing various different chemical tests over and above the verification they already have done. A Kodak y al Canal 4 inglés y han hecho varios estudios químicos y varios estudios de análisis químico, más de los que habían que hacerse. Vamos con las últimas preguntas de Javier para no explotar al señor Santilli, que tan amablemente está con nosotros. Sí, mi última pregunta es al respecto de Jack Barnett del cámara. Me gustaría primero que confirmase que el nombre es Jack Barnett. Y la segunda cuestión es, sabiendo que para verificar esta película es tan importante el testimonio de este señor, de Jack Barnett, si él ha tomado alguna precaución cuando habló con él para, por ejemplo, conseguir de él esos certificados militares, esas fotografías que demuestran que él estuvo en Nuevo México trabajando para la Fuerza Aérea. Es decir, si él tiene ese material y si en algún momento también lo va a poner a disposición de los investigadores para validar el film. First, I would like to know if
you could confirm that the name of the cameraman is really Jack Barnett? And second, if you have taken any type of precautions to back up the film and the authenticity of the film, like pictures where Jack Barnett appears in New Mexico, military certificates, testimonies from him. As I said at the very beginning, when we visited Jack Barnett, we were lucky enough to have a look through all his paperwork, all his personal diaries. We saw his enrollment papers and his discharge papers. We also have a statement from Jack Barnett, and we are able to verify for ourselves that what we believe to be the case is that the film is genuine. Sí, de hecho, como dije al principio, fuimos a su casa, vimos los documentos, oímos su testimonio, vimos las fotos y teníamos vimos los certificados militares y tal. Sí, perdóname, que es una ampliación de la pregunta de Javier. ¿Se quedó él con alguna copia de esos certificados? Did you keep any pictures or any certificates or any copy of those certificates you saw? Instead, apart from seeing them and being in his house, have you got any of those things? We have no materials from him other than his statements. But in saying that, one of the major broadcasters that are making a documentary on the subject will be meeting with him, and they will be trying to secure off him some materials in addition to what we already have. Nosotros personalmente no. Pero a raíz de esa publicación y a raíz de salir toda esa información, una de las empresas que financia y que va a seguir intentando publicar y sacar a la luz más de este tema, va a hablar con él muy pronto y va a intentar asegurarse y coger una parte de esa información. Bueno, pues yo creo que punto final a esta entrevista que tan amablemente nos ha concedido Ray Santilli. ¿Alguna última, en este caso sí, última pregunta, Josep, de tu parte? Tal vez solamente confirmar si cuando Barnett realizó la película lo hizo como cámara de las Fuerzas Aéreas o como un miembro de alguna empresa que había contratado las Fuerzas Aéreas. When Barnett, this is the last question would be, when Barnett took the actual and filmed the actual film, did he do it as a representative of a company or did he do it as a representative of the US government? He did it as a serving officer of the Army Air Force. Lo hizo como lo hizo para el ejército, como sirviendo él en su cargo de oficial en el ejército estadounidense y siguiendo una serie de órdenes. ¿Con qué grado de oficial? With what grade of officer? I can't give that information. No puede dar esa información. Señor Santilli, muchísimas gracias por haberse sometido a esta tertulia, a estas preguntas, unas más incisivas, otras no tanto, pero yo creo que la trascendencia del tema que usted quiere presentar a los medios internacionales merecían esta conversación. Thank you very much for being with us. Thank you very much for withstanding and handling our questions. No problem. And thank you very much also for answering all the questions that with this aspect and this new news that has come out, you would be obliged to receive. ¿Quiere decir algo a los aficionados al tema o a los españoles que puedan estar escuchándole? ¿Alguna última cosa quiere añadir él que no le hayamos preguntado? Would you like to say something to the people who are who's into all the subjects in Spain or to the Spanish people that we haven't asked you? I would. This is a very important subject. It's a subject which is of great significance to many people. I think that before a judgment can be made, people need to look at the footage themselves and realize what it is.
and we sincerely hope that it does not affect the lives of anyone. When they look at the footage, it is very unpleasant footage, and if it represents the fact that creatures have come here 50 years ago from another planet, then the fact that they have come here does not mean that the future has to change. We have noticed here in England that the many religious groups are very worried about the footage, and I think that there's no need and there shouldn't be any concern from the religious groups as the footage and the content of the footage does not change anything about the world that we live in. Sí, bueno, me gustaría decir que es un tema de gran importancia, que antes de hacer ningún tipo de juicio sobre esto hay que ver estas imágenes que, aunque no son muy desagradables, que son bastante desagradables, mejor dicho, que si ha habido unos seres que han venido de otro planeta hace 50 años, no significa que el futuro ha de cambiar. Y lo que sí hemos notado aquí en Inglaterra es que muchos grupos religiosos están bastante preocupados por este tema, cuando yo creo que no tendría que haber ningún tipo de preocupación, ya que no ha de cambiar el futuro. Señor Santini, ¿va a venir usted a España próximamente? Mr. Santini, are you going to come to Spain in near future? If there's a reason, yes, of course. Si hay alguna razón, sí, cómo no. Procuraremos que la haya. We will try that there would be one. Okay, thank you very much and have a good afternoon. Thank you. Muchas gracias. Thank you, bye-bye. Pues ha sido Ray Santilli. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante. Es la primera vez que, como decimos, en este trascendental tema comparece ante un medio de comunicación español, y yo creo que ha dicho muchas cosas. Evidentemente, una cosa es decirla y otra cosa es cumplirlas. Pero yo quiero una rápida valoración antes de despedir a Josep Guijarro. Josep, ¿cuál es tu valoración de lo que has escuchado? Bueno, pues tal vez continúo con más interrogantes que antes de empezar el programa, porque aunque Santilli ha dado algunos datos nuevos que desconocíamos todavía en nuestro país, no ha dado ninguna prueba, ni mucho menos, de la realidad de ese material. Y naturalmente yo creo que los ufólogos tenemos que ser muy precavidos respecto a este tema, porque nos jugamos muchísimo. Es decir, quienes salen realmente perjudicados serán aquellos que, pidiendo la autenticidad justamente del acontecimiento de Roswell a través de la película, si más tarde se descubriera por una u otra razón que ha sido un material manipulado o un fraude, en este caso perpetrado por el propio Santilli y su socio, quienes realmente verían perjudicada toda su seriedad y toda su trayectoria serían los ufólogos, que habrían defendido precisamente la realidad del film. Hombre, ha dicho cosas muy interesantes, lo han podido escuchar nuestros oyentes, pero en cualquier caso a mí me sigue preocupando muchísimo cómo a Barnett, por muy 80 años que tenga y pueda ver muy cercana a su muerte, apuesta, después de 50 años de silencio y después de tanto patriotismo y de tener familia, etcétera, por dar una película que presuntamente es real, por mucho dinero que haya recibido a cambio, cuando sabe inmediatamente que va a ser localizado, porque no creo que tuvieran a 20 cámaras filmando los extraterrestres de Roswell. Además era un cámara militar, por lo tanto, para los militares o para los servicios secretos que pudieran estar directamente implicados en este asunto, la localización de este hombre es mucho más fácil que para cualquier otro investigador. El hecho de querer ganarse la credibilidad de los ufólogos, como ha
asegurado. Es decir, Santilli ha sido muy claro al decir que él no pretendía una rueda de prensa porque eso corría el riesgo de llenar de sensacionalismo y por lo tanto de en un 2x3 cargarse el asunto en los medios de comunicación, como por ejemplo pudo ocurrir con Voronev, que inmediatamente salió en todos los medios de comunicación y en 2 días salieron los desmentidos, sino que ha optado por una vía tal vez más lenta pero más efectiva de ganarse en este caso la comunidad ufológica, de ganarse a investigadores pues de la talla por ejemplo de Philip Mantel o de muchos otros que podríamos empezar a enumerar ahora aquí mismo, y que poco a poco irá ganándose esos metros en su carrera por autentificar la película. Ha sido todo un placer. Muchas gracias, Josep. Vamos con ese balance, Javier, aunque luego tú te quedarás porque tenemos más invitados para hablar del tema Roswell. Este balance norteamericano sobre testigos. Decía que llega un momento en la edad de los testigos, sobre todo cuando ya son mayores, en donde parecen derrumbarse en el sentido de que ya no les importa para nada ese secreto ni esa ley. Ya no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Efectivamente, y eso es precisamente lo que más digamos que me preocupa de toda esta situación. Yo coincido un 100% con las apreciaciones de Josep Guijarro, y a ellas añadiría este elemento que tú estás diciendo, ¿no?, de la edad. Porque si realmente este hombre Jack Barnett es un hombre ya octogenario, que ya se le han derrumbado todos los mitos del juramento de lealtad a la patria y todas estas cosas que él debió hacer cuando entró como oficial al servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no le debería haber importado salir a la luz y entregar estos documentos. A mí me parece un juego peligroso, si no oscuro y manipulador, el hecho de que Ray Santilli esté cubriendo por completo la identidad de este señor, de este Jack Barnett, que este hombre no dé la cara a los medios de comunicación y que además se llame Jack Barnett, que yo he insistido un poco en esa pregunta un tanto tonta a Santilli, porque Jack Barnett, por si nuestros oyentes no lo saben, es un nombre bastante común en los Estados Unidos, que puede venir a ser el equivalente de un Juan López en España. Es como si se llamara John Smith, ¿no? Es digamos que es un apellido de esa categoría. Por lo tanto, hay muchos elementos de juicio que emborronan la historia de la procedencia de la filmación. Tenemos la filmación, eso es importante, desde luego que sí, pero desconocemos o seguimos sin conocer cuál es el origen preciso de esa filmación. Pues vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con otro de los invitados importantes, porque por encima de lo que nos pueda dar la película o no, está otra afirmación. ¿Se estrelló un ovni tripulado en Roswell? ¿Qué ocurrió en Roswell en 1947? Pues tenemos otros 2 invitados que también conocen un rato de este tema. Uno de ellos es nuestro colaborador habitual, André Malví. André, saludos y bienvenido al programa. Hola. Y también tenemos con nosotros, y quiero que lo vayas escuchando y luego seguimos conversando, porque está en el otro lado del telefónico, Stanton Friedman. Es físico nuclear, doctorado en físicas por la Universidad de Chicago, 14 años investigando en la industria de investigación y desarrollo de aeronaves nucleares, estaciones espaciales. Se empezó a interesar por el fenómeno OVNI en 1958 y, en fin, es un profundo conocedor de todo este tema y además ha escrito un libro sobre lo que ocurrió en Roswell que se llama Choque en Corona. Señor Friedman, saludos y bienvenido a nuestro programa. Mr. Friedman, welcome and thank you for being with us. I'm delighted to be on. Señor Friedman, ¿conoce usted que está circulando una película con la supuesta autopsia a los extraterrestres de Roswell y en ese caso, qué opinión le merece? Mr. Friedman, do you know that there's in circulation right now a film about some extraterrestrial beings that supposedly had crashed in Roswell? And if you did, what do you think about it? Yes, I am well aware of Mr. Santilli's film. I have been trying to track down the facts since mid-January when I first heard of it. I have not yet been able to see the film, although I have seen the stills. Sí conozco la filmación o la película de la cual es dueño Santilli. He estado desde mitad de enero, cuando llegó a mí el conocimiento de esta película,
y he estado intentando investigar los hechos de ella. No he visto la película en sí, pero sí he visto fotos de ella. I do have some serious, very serious concerns about what I have heard and seen so far. The symbols don't look like other symbols that have been put forth. The bodies are very different from any bodies I have had described to me in the last 37 years of interest. Realmente tengo unas preocupaciones bastante grandes y serias sobre este tema. Como por ejemplo los símbolos que salen no son los símbolos que normalmente salen o se asocian a este tema. Los cuerpos que han salido no son ni mucho menos como los cuerpos que se han descrito de los 37 años que llevo en estos temas. A su juicio, ¿cuál es, digamos, qué es lo más desconcertante que le han contado, le han dicho o ha investigado usted en torno a esta película de estos supuestos extraterrestres? By your judgment, what's the most weird or extraordinary thing that has you have think that you find extremely weird in this supposedly film of some extraterrestrials? There are a number of things. First, I worked under security for 14 years. I have trouble with the idea that so much footage could be smuggled out. Tengo varias cosas. Primero, estuve trabajando bajo seguridad durante bastante tiempo. Tengo bastantes problemas en el aspecto de cómo se ha podido sacar tanta película cuando hay una serie de medidas de seguridad tan altas. Second, the bodies look heavy, almost fat. The thighs are fat. All descriptions to date that I have seen of aliens connected with Roswell or abduction cases, the aliens have been relatively small and thin. La segunda es que en las imágenes los alienígenas parecen gordos, pesados. De hecho, los muslos parecen muy grandes, anchos, y con los casos o la información que ha habido sobre el tema Roswell, sobre el tema de las abducciones, normalmente en todas ellas se ha dicho que eran seres muy delgados y incluso pequeñitos. Third, the symbols that have been distributed look very much like Greek rather than alien. However, the symbols drawn by Dr. Jesse Marcel are altogether different, and he is a very reliable witness. Tercero, los símbolos que se ven en las imágenes son más, parecen más como símbolos griegos que de cualquier otra civilización o cultura de otro planeta. Y el doctor y los símbolos que tiene el doctor Jesse Marcel, que es un doctor muy prestigioso y de bastante confianza, son bastante distintos a los símbolos que aparecen en la película. Fourth, Mr. Santilli has made numerous claims about the cameraman and the presence of President Truman in the footage. Nobody has verified any of these claims, which should have been relatively easy to do. También Mr. Santilli ha hecho varias anotaciones y declaraciones sobre el cámara que tomó la película y sobre el presidente Truman, de las cuales no se ha confirmado ninguna de ellas y que de hecho tendría que haber sido bastante sencillo confirmar. Please understand that I am convinced, as the original researcher, that at least 2 flying saucers crashed in New Mexico in July 1947, and that alien bodies were recovered and certainly would have been autopsied.
The question is whether this film is genuine, not whether the event took place. Por favor, hay que entender que como investigador original o primero, sí creo, sin duda alguna, que al menos 2 aparatos ovnis se estrellaron en julio de 1947, que sí hubo cuerpos de alienígenas y que desde luego hubo también autopsias. Lo que ya habría que investigar más a fondo si esta película en sí es la auténtica. ¿Podría el señor Friedman sintetizar para los oyentes españoles qué pruebas le han llevado a concluir que sí existió el choque y que sí existieron los extraterrestres muertos? Could you tell to the Spanish audience what type of research and what type of evidence you've got to prove that there was an actual accident in July 1947 and of 2 UFOs with beings inside? I've written a book, Crash at Corona, and 29 other papers that deal in one way or another with the crash and documents and so forth. It's a long story. Basically, I have talked to many of the key witnesses, military personnel from the 509th Composite Bomb Group, the only atomic bombing group in the world. I have met with many people many times who were involved. The newspaper testimony, the government documents, there's a very powerful case to be made, besides the eyewitness testimony, of course, from the people who were involved. Many of them have died, of course, since it's a long time ago. Bueno, he escrito un libro llamado Crash en Corona, Choque en Corona. He escrito 29 otros documentos sobre este tema, que es muy largo. He hablado con el 509 grupo de bombas atómicas, único en el mundo, y también he hablado con muchísima gente que salían en los artículos de periódicos, involucrados en ellos, que salían en los artículos y en los documentos gubernamentales, de las cuales también mucha parte de ella ha fallecido. ¿Le consta que algún grupo formado dentro del gobierno de los Estados Unidos o dependiente del gobierno de los Estados Unidos haya investigado este tema y haya elevado conclusiones al presidente, supongo, o al máximo mandatario? Do you have any knowledge of any group inside the U.S. government or outside the U.S. government that has researched this event and that has given the results of this event to any of the U.S. presidents? I believe that a group called Operation Majestic 12 was established in September 1947 as a result of the event and has been giving advice to presidents ever since. It's a very highly classified, very important, very quiet group. Bueno, creo que hay la existencia de un grupo llamado, el grupo es Operación Majestic número 12, creado en septiembre de 1947, que se creó con esa finalidad de informar y que desde entonces, de hecho, aconseja e informa a los presidentes. Pero es un grupo muy, digamos, secreto, no se conoce mucho de él. Está, digamos, muy en la sombra. The name of the group may have changed, of course, and I am writing a book right now of Top Secret Magic, MAJIC, which deals with the documents that were leaked to us a number of years ago and shows how credible they are. El nombre del grupo obviamente ha podido cambiar. De hecho, estoy escribiendo en estos momentos un libro llamado Top Magic, magia primera o máxima, y donde aparece unos datos que nosotros conseguimos que fueron
dados a nosotros, donde realmente se puede ver la autenticidad de, si no el grupo, al menos de la información y de los eventos que dicen o dan. Se había comentado, incluso hay una parte de los investigadores que opinan que Majestic 12 es un grupo de intoxicación, por decirlo de alguna manera. ¿Comparte él este criterio? Some of the researchers have claimed that Majestic 12 is a group created to intoxicate. Do you believe this opinion also? Intoxicate? No, I realize that many people are armchair theorists. I have been to 15 archives. I worked under security for 14 years. In my papers and certainly in my book, I am dealing with the attacks on the documents in great detail. Tengo conocimiento de que hay muchos que opinan desde sus butacas y sus sillones. Yo desde luego he investigado, me he movido. He trabajado durante 14 años en seguridad y de hecho en eso estoy escribiendo el libro que estoy escribiendo, dando estos datos y diciendo la veracidad de estos temas. Para ir terminando, señor Friedman, ¿cuántos objetos, si se pueden contar, si es que no son innumerables, tiene investigados el ejército de los Estados Unidos y cuántos cuerpos de extraterrestres tiene controlados, investigados en el ejército? Mr. Friedman, how many objects or UFOs and how many bodies, if they're not, if it isn't an infinity, has the U.S. government got and has the U.S. government studied? There is no way for me to know. I do know that the two crashes in New Mexico in July 1947 each had 4 bodies involved with the 2 vehicles that were recovered. Realmente no sabría decirle. Lo que sí sé es que en el accidente de julio en 1947, cuando se estrellaron 2 objetos voladores no identificados, en cada uno de ellos habían unos 4 ocupantes. ¿Y tiene algún dato de cómo eran, si no son como vienen en las fotos o en la película de Santilli? ¿Le ha llegado hasta él algún dato de las autopsias, de la configuración, de cómo son estos extraterrestres, estos en concreto? Have you got any data about any of the beings that occupied these UFOs, or any of the data from the autopsies, or any type of data describing how these beings look like or were? I certainly do not have, nor does anybody else of whom I am aware, any of the official documents about what the beings looked like and what the interior of the craft was like or anything like that. We do have eyewitness testimony from a nurse who said that they were small, had large heads, 4 fingers, not the 6 that show up in the Santilli film, had an upper arm longer than the lower arm, had brownish gray skin like that of an old Oriental, big eyes, small nose, mouth, ears. Documentos oficiales no conozco ninguno, o que no conozco al menos tampoco que nadie tenga, al menos de la gente que yo conozca, sobre la información de cómo eran estos seres. Si hay un testimonio sobre un testigo presencial que era una enfermera, donde decía que eran pequeños, que tenían cabezas grandes o anchas y grandes, que tenían 4 dedos, no 6 como aparecen en la película de Santilli, que tenían una piel marrón grisácea como la de un hombre oriental viejo, que tenían ojos muy grandes y después boca, nariz, orejas muy pequeñas. Pues, señor Friedman, ¿para cuándo cree usted que, ya con esto vamos a terminar, para cuándo cree usted que se podrá hacer público un documento, una prueba irrefutable
de esta existencia de seres extraterrestres? Mr. Friedman, when do you think it's going to be possible for of some type of study or some type of proof that will give no doubt to the people of the existence of these beings and how they are and how they look like? There is already overwhelming evidence that leads to the four major conclusions that I have reached after 37 years of study and investigation. Hay más que suficiente evidencias sobre la existencia de estos seres y a la que me ha ayudado a conseguir y sacar en 37 años de investigación 4 conclusiones generales. The evidence is overwhelming that planet Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. In other words, some UFOs are ET spacecraft. Most are not. Sí, sí hay más información más que de sobra que el planeta Tierra está siendo visitado por ovnis, de los cuales una porcentaje de ellos sí son de fuera del espacio, pero otra mayoría no lo son. Two, there is overwhelming evidence that agencies of the United States government, including the Central Intelligence Agency, the National Security Agency, and the U.S. Air Force, have been withholding important data on flying saucers. También hay información más que de sobra que las agencias, como por ejemplo puede ser la CIA o la de NSA o la USAF, la USAF y el ejército están reteniendo muchísima información sobre los objetos no identificados voladores OVNI. Three, none of the arguments made against the first two conclusions by a small but very vocal group of debunkers stand up under careful scrutiny. Ninguno de los argumentos para replicar las dos primeras conclusiones por gente que intenta destruir o deshacer este tipo de pensamientos duran mucho, antes o después acaban cayendo. And four, this is the biggest story of the past 1,000 years. Visits to planet Earth by alien spacecraft, successful cover-up of the best data, the bodies and wreckage, for 48 years. Y esta es la noticia más grande de todas desde hace 1000 años, que es el conseguir con éxito la información más importante y encubrir esta información, que es los restos del accidente y el encubrimiento de los cuerpos y no sacar a la luz estos cuerpos, y durante 48 años mantener todo esto va en un secreto increíblemente grande y alto. Señor Friedman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mr. Friedman, thank you very much for being with us. It's been my pleasure. Ha sido mi placer. Y entramos en comunicación con André Malví, que estaba esperando, pero decíamos que nos había costado mucho esa llamada con Stanton Friedman. Y yo creo que lo primero... André, saludos de nuevo y perdona que te hayamos hecho esperar. No pasa nada. Lo primero, tu opinión sobre lo que te ha llegado. No sé si lo has podido ver, es el tema central del programa, la película de Santilli, pero evidentemente yo sé que tú, como siempre, tienes datos suficientes como para intentar poner un poquito de luz en todo esto. Bueno, sí, he podido ver no la película, sino un montón de partes rush de la misma y sobre todo un montón de fotografías extraídas que me han sometido hace ya un momento. Bueno, tiene una cosa, yo creo que hay que separar el tema de la película, o sea, lo que se ve ahí, del tema del accidente, el incidente de lo que pasó en Roswell. Porque, bueno, en Roswell, seamos claros, Roswell es el lugar en el cual se encuentra la base de la US Air Force, que fue la primera a moverse, la primera en la cual se transportaron las cosas encontradas,
en el rancho que pertenecía entonces al señor Brazel, que ahora pertenece y es ocupado por una familia que se llama familia Chávez, y que rodea el sitio en el cual los Estados Unidos han instalado las antenas de radioastronomía, que son las de la VLA, o sea, Very Large Array, o sea, territorio muy grande, y que están escuchando extrañamente lo que pasa en las estrellas. Lo que ha pasado ahí en julio de 47, que en realidad ha pasado sobre una línea que se puede materializar entre Roswell, la base de Roswell en Nuevo México, al sureste de Nuevo México, y la base aérea de Muroc en California, porque a lo largo de esa área no es un accidente que ha habido, sino varios, y que además tenemos constancia de que al mínimo 2 platillos a 2 artilugios fueron encontrados con personajes, seres dentro, y que por lo visto hubo un mínimo de 8 cuerpos que se ventilaron entre varios lugares diferentes de Estados Unidos, esto incluyendo la base de Edwards y la base de Wright-Patterson. Las descripciones que hasta ahora habían circulado y bastante fehacientes son las que corresponden a los que se suele llamar los SOR o Letter Grays, o sea, los pequeños grises, y que describen unos seres muy diferentes de los que se ven en la película de Santini. Ya que son de tez grisácea, de cuerpo muy delgado y no de un cuerpo con miembros como las piernas muy fuertes que se ven en la película. Pero bueno, además de esto tienen 4 dedos en vez de los 6 que son los que se pueden apreciar, por lo menos en lo que yo he tenido entre manos. Y yo pienso que de todas maneras hay varios tipos de alienígenos que son los que nos visitan desde muchísimo tiempo. Ahora bien, lo que sí creo es que estamos muy probablemente, que sea o no auténtica la película, estamos frente a una operación de manipulación de muy alto nivel. Y voy a explicar el porqué. Los datos de los cuales se disponen desde 50 años más o menos apuntan todos hacia la peligrosidad de efectivamente los pequeños grises. Sin embargo, ahora se nos está presentando de manera muy suave realmente, algo que tiene todas las apariencias de la realidad e igual lo es, pero que describe algo muy diferente de esos grises, aparta la atención del tema de los Letter Grays y nos presenta unos seres que, por las características que se verán si se proyecta en su totalidad la película, y supongo que así se hará dentro de 15 días, 3 semanas en Inglaterra, en el Congreso de Sheffield, se podrá apreciar, por ejemplo, que los cuerpos que se enseñan en la película corresponderían, lo pongo esto al condicional, a unas especies que, por sus características morfológicas y anatómicas, tiene una origen que les conectaría directamente con los serpientes. Me explico. Lo que yo he tenido entre manos se puede apreciar, por ejemplo, que tienen una especie de órgano central en medio del abdomen, que sustituye a la diferenciación que, por ejemplo, constatamos en muchísimas especies en la Tierra, con un hígado, un estómago, etcétera, etcétera. Una especie de órgano central que no existe diafragma, que de otra parte no existe órganos sexuales exteriores, sino una especie de cloaca, al igual que lo pueden tener las serpientes o las gallinas, que son descendientes, como espero lo sabes, de los dinosaurios. Y además de esto, que no tienen esos famosos 3 cerebros, entre comillas, que nosotros tenemos, un cerebro hiperarcaico que sería efectivamente heredado de reptiles, uno mucho más cercano en el cual varias transformaciones ya empiezan a aparecer, y por fin la zona cortical. Todo lo que se ve, puede apreciar en las autopsias de esta película, permiten ver, por ejemplo, que no existe bulbo raquídeo ni zona cerebrosa, sino que la masa cerebral baja por el equivalente de lo que nosotros es la materia final, baja bajo forma de una especie de prolongación directa como una cola de caballo, lo cual implicaría que en realidad este cerebro sería un hiperdesarrollo del cerebro más arcaico en cuanto a nosotros. Siempre vamos por comparaciones. De todas maneras, los datos que parecen salir de todo lo que tengo, y tengo bastante material, de estas autopsias, dibujarían unos personajes que, por la connotación que tienen con la de relación con las serpientes y los reptiles, podrían muy bien provocar algún tipo de reacción y por lo tanto provocar algún tipo de ira o rechazo por parte de la gente, teniendo en cuenta, como bien lo sabes, la enorme carga inconsciente y muy honda en la humanidad en cuanto a lo que tiene que ver con la
cosmología de los serpientes y los reptiles. Vuelvo a insistir en que yo pienso que de todas maneras, auténtica o no auténtica, hay algo que está pasando que se parece mucho a una manipulación. Y tengo en mi poder pues un montón de documentos liberados, estos que libera la CIA una vez pasado 40 años, y ahí te das cuenta que muchos desmentidos, por ejemplo, que se dieron en su tiempo, en realidad no eran tales desmentidos, sino meras maniobras para engañar a la gente y pervertir su opinión. Que la origen auténtica de todo esto sea solo la CIA, o que sea la CIA con el KGB, que sea todas las hipótesis estas que se han barajado, no olvidemos nunca que la problemática afecta a la totalidad del planeta y probablemente a la gestión directa tanto de los países como de los recursos industriales, los proyectos de progreso científico y un montón de otros aspectos que definen y determinan casi todos y cada uno de los gestos de nuestra vida diaria. Por lo tanto, hay que bien imaginarse que conspiración, si conspiración hay, y yo creo que la hay, afecta no a un solo país, sino a las más altas estancias de todo el planeta, porque hay que bien saber que al igual pasó en España, como sabemos con los documentos de Benítez, que de un lado tenemos los datos del Ejército del Aire y del otro los desmentidos, como pasa en Francia, como pasó en Bélgica con la famosa oleada sobre la cual estoy oyendo cada día más pijadas, incluyendo ahora, aquí nos dicen que era un bombardero furtivo americano, como yo vi uno de los objetos triangulares y medía más de 800 metros, con lo cual estos son pajaracas. Pero bueno, el problema es que la publicidad que se está haciendo ahora mismo alrededor de esta película y alrededor de esta descripción de seres extraterrestres, de todas maneras, con las características que presenta, parece ser como una especie de sensibilización negativa por el rechazo, el horror o el disgusto, una preparación mental de la gente, lo cual hace pensar que algo va a ocurrir en el año que viene, en los 12 meses que vienen, algo va a pasar que nos permitirá entender el porqué de tal maniobra. Es decir, yo precisamente quería incidir en este último punto, André. Parece, o deduzco de lo que dices, como si se estuviera moviendo o si hubiera una corriente para dar a conocer de una manera clara la presencia de este tipo de inteligencias y que se está filtrando poco a poco datos para que no nos pille todo de sobresalto y de golpe. Sí, primero, y al mismo tiempo preparando una especie de rechazo hacia unos de los alienígenas, porque está bien claro que hay varios tipos. Sí, hay una preparación, esto es indudable. Mira, la última vez que yo estuve en Nuevo México, yo tengo ahí buenos y excelentes amigos. Mi hijo Matú estuvo en Roswell hace algo como 3 meses ahora. Y uno de ellos que trabaja en Technology en Nuevo México, en Albuquerque, sobre unas investigaciones un poco alucinantes, ha recibido incluso presiones de las más altas instancias gubernamentales americanas para que deje de ocuparse de ciertas cosas. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Si tú vas ahora, por ejemplo, en la zona de Corona o en la zona de Socorro, que son las zonas alrededor de Roswell y alrededor sobre todo del rancho del señor Brazel, te encuentras con que la gente viva, que estaba viva en esos entonces, o bien se niega o hacen los idiotas, y se nota muy bien después de unas copas si se consigue pillar a uno, de que en realidad pasó ahí algo mucho más fuerte de todo lo que se puede imaginar, algo realmente muy gordo. Y de todas maneras, yo creo que ahora el tema está escapando de las manos a los que controlaban. ¿Por qué? Porque los que estaban involucrados a primer grado ya han muerto o son tan viejos que están fuera de los círculos del poder, y que la nueva generación de gente que maniobra los hilos del poder auténtico, el que está detrás de la cortina, ya no tienen las mismas motivaciones profundas y están empezando a soltar los datos. Además de que mejor que lo suelten ellos en vez que la gente lo encuentre de por sí, cosa que podría ser reventar todo lo que consideramos como estructura social establecida a nivel planetario, Ojo, no estoy hablando de un país o de otro. No hemos podido ponerlo en antena, pero Friedman sí te estaba escuchando por otra línea, y se lo estábamos traduciendo todo lo que tú has comentado. Antes de terminar, ¿alguna cosa que quieras, ya que le tenemos, algún dato que quieras aportar que él pueda escuchar, Stanton Friedman?
Sí, sobre todo que se fije si él va a ver la película, porque yo no estaré en Sheffield en el Congreso, que se fije muy bien a la parte de la autopsia en la cual se desvela el cerebro y sobre todo cómo se termina el cerebro con ausencia de bulbo raquídeo y de zona cerebrosa y que bajo en forma de cola de caballo por detrás en la médula espinal, porque de un punto de vista anatomopatológico sería, si hacía falta una prueba, esto es una prueba máxima que o bien esto ha sido hecho por gente que sabe cómo funcionan los cuerpos de ciertos alienígenas, o bien sería documento auténtico, porque no había ninguna huella en ningún lado de algo que permitiese pensar en una estructura cerebro-nerviosa tan perfecta como la que ahí se enseña. Y realmente yo creo que estamos frente a una manipulación de muy largo alcance, en la cual pienso que están involucrados los de Majestic 12 o Magic 12, porque al final es lo mismo, y esto especialmente para el señor Friedman, que seguramente lo conoce, si se acuerda del proyecto Global 2000, que fue montado de manera muy clara, en la cual intervino Kissinger, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con los años que vienen ahora. Yo supongo que algo muy, muy, muy gordo está en marcha. Y ya por curiosidad, André, ¿esto del proyecto Global 2000 es de lo que estábamos hablando, de lo que se nos avecina encima? No, Global 2000 es un proyecto en el cual se calculaba de que para que el planeta no reviente hacía falta que se muriesen algo como 250 millones de seres humanos. Y así por las buenas íbamos a llegar nosotros a esa conclusión, o nos iban a hacer llegar a que 250 millones... No, yo espero que no. Es que de todas maneras, si algo tenemos que hacer, siempre tenemos que apuntar por la conciencia, la inteligencia y la luz. Ahora, esto no quiere decir que las batallas sean todas ganadas de antemano, ¿eh? Oye, una última cuestión y ya te despido, porque recuerdo en este momento la serie esa de televisión española en donde se pintaba la llegada de los alienígenas, no sé si te acuerdas, se llamaba V, como lagartos. ¿Aquello fue casualidad? Es que tiene una cosa, la tradición de los hijos de los lagartos, los hijos de las serpientes, no es de hoy, ¿eh? La encontramos sobre miles de años en todos los lados del planeta. No te creas que solo estamos visitados hoy día. La cosa es que hoy día empezamos a ser interesantes y puede ser que peligrosos. ¿Cómo decirte? Porque crees que hubo una oleada de ovnis sobre Bélgica. Yo te lo voy a decir. Bélgica es el único país de todo el hemisferio occidental en el cual la totalidad de las autopistas están iluminadas durante la noche. Si tú llegas desde el espacio exterior, es la única parte que parece tener un desarrollo tecnológico suficiente. Y es probablemente por ese único motivo que hubo la oleada sobre Bélgica, que además parece ser que es de una especie que hasta ahora no se había interesado por el planeta. Y me quedo con una cosa que has dicho. Si en esa autopsia se ve una estructura de cerebro nervioso tan perfecta como la que parece, o nos están enseñando lo que ya se sabe, o es verdad. Es esto, o el uno, de todas maneras... lo que hay en esta película está muy lejos de lo que está al alcance de los conocimientos de los que hacen montajes. Esto es el problema, porque hay otros aspectos, ¿eh? Por ejemplo, yo he tenido un encuentro en el cual el comentario ha sido de que todo parecía indicar de que se trataba de gente entrenada para aguantar una gravedad superior a la que estaban acostumbrados, y que en realidad el desarrollo muscular y la organización muscular de la secuencia de las piernas, específicamente las piernas, porque los brazos, si te fijarás, no corresponden, tenía que ver con gente acostumbrada a otro tipo de gravedad y por lo tanto sometida a un tratamiento para aguantar la gravedad de nuestro planeta. Pero bueno, ahí hay muchos datos que espero tener la oportunidad de soltar como yo tenga más precisiones, porque siempre hay que ser muy prudente al momento de sacar datos afuera. André, muchísimas gracias por este alto en el camino que hemos hecho y retomando este tema de Ruiz. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, y una cosa, si señor Friedman está escuchando, pues, hi, señor Friedman, I hope to meet with you in stage one of the day. Muchas gracias, André. Adiós. Recta final del programa, un programa que no hubiera sido posible sin las gestiones, insisto, un día más. Siempre es necesario decirlo, pero hoy más que nunca de Enrique Muro y Francisco Contreras y Enrique Muro, que yo creo que nos han puesto una amplia
variedad de opiniones encima de la mesa. Así que recta final con Javier Sierra. Javier, se han dicho muchas cosas en el programa y yo creo que todas ellas muy interesantes, ¿no? Pues muchas, y se han abierto yo creo que muchas más dudas que con las que partíamos al inicio de este viaje radiofónico. Pero hay una que yo creo que merece la pena destacar, y si quieres podemos profundizar en ella, que es la que apuntaba André Malví en esta última intervención, sobre la posibilidad de que todo este asunto de la filmación o de las fotografías que ahora mismo acaban de ser publicadas en España en Año Cero y que probablemente se harán eco otros medios, sea una manipulación. Y esa es una cuestión muy a tener en cuenta por una razón, precisamente por el momento en que aparecen estas imágenes. No estamos hablando de un momento de la historia del fenómeno OVNI cualquiera, ni de un momento en la controversia del caso Roswell cualquiera, porque si tú recuerdas bien, el año pasado se ponía por fin entre la espada y la pared a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con este caso. Y te explico, desde el 8 de julio de 1947, que fue la fecha precisa en la que se emite un comunicado oficial de la Fuerza Aérea diciendo que ellos han recuperado un platillo volante, un comunicado que es anulado unas horas después de su emisión, después de que un general de la base de Fort Worth se enterara de que además de los restos del platillo, entre comillas, fueran recuperados también los cadáveres de 4 ocupantes. Pues bien, desde ese comunicado de prensa del 8 de julio hasta el año 94 no ha habido ni un solo documento oficial más sobre el caso. Es más, la Fuerza Aérea, cuando era preguntada sobre el archivo secreto que obligatoriamente debía tener sobre este incidente, respondía que tal archivo no existía, que por lo tanto no podían guardar un secreto sobre algo que oficialmente no tenía ningún tipo de existencia ni de materialidad en sus archivos. Pues bien, el año pasado, un representante republicano por Nuevo México llamado Steven Schiff encargaba a la Oficina General de Contaduría, que es una oficina muy concreta del Congreso de los Estados Unidos y que se dedica a investigar en qué se gasta el dinero de los norteamericanos en distintas investigaciones o comisiones oficiales. Pues bien, esta Oficina General de Contaduría presionaba a la Fuerza Aérea norteamericana sobre en qué se gastó el dinero de los contribuyentes en la investigación del caso Roswell. Era una manera extraña de pillar el asunto, pero el caso es que hemos obtenido resultados, porque la Fuerza Aérea, como te digo, por primera vez desde el año 47, emitía otro documento sobre el caso Roswell, reconociendo la existencia de los archivos secretos y argumentando, que esa es la parte curiosa, que si bien no podían dar esos archivos a la luz, sí que ofrecían una conclusión sobre lo que esos archivos arrojaban, y era que se trataba de un globo espía perteneciendo a un proyecto llamado Mogul, un globo militar, cuya misión era medir las radiaciones nucleares de las pruebas atómicas que en ese momento se estaban realizando en territorio ruso. Una explicación a todas luces insuficiente y absurda, porque nadie en su sano juicio medía las radiaciones nucleares de las pruebas rusas atómicas desde Nuevo México, desde el otro hemisferio, desde la otra punta del planeta. Sin embargo, esto, que ha creado toda una corriente de opinión adversa hacia lo que realmente está ocultando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha quedado diluido en un segundo plano al aparecer estas imágenes. Y he aquí quizá la clave del asunto, es decir, quizá estas imágenes han aparecido precisamente para desviar la atención de lo que realmente nos está ocultando la Fuerza Aérea. Ya, pero, Javier, decía André que, y en este caso el concepto que utilizaba de manipulación, André, no era... o la posibilidad que habría, no era en un sentido negativo, incluso llegaba más lejos, es decir, incluso decía, o dejaba entrever que todo está siendo preparado, bien es cierto, para ayudar a la gente a que poco a poco vaya asumiendo la noticia de que existen estos seres y que estos seres no se parecen en nada a lo que los hemos pintado, sino que como son de apariencia reptiliana, eso puede producir un distanciamiento con nosotros. Es decir, que la operación de la película dejaba entrever que podía ser una manipulación, sí, pero en la otra dirección también puede ser, ¿no? Yo no he accedido a las mismas fuentes de información, ni mis investigaciones me han conducido por los mismos caminos que los de André Malví, por lo tanto sus conclusiones a ese nivel difieren un tanto de las mías. Yo quizás soy más prudente que él en ese tipo de manifestaciones grandilocuentes. Ahora bien, hay una cosa que sí que es cierta. Hay un documento del año 75 que tiende un poco a apoyar la existencia de ese plan de concienciación progresiva de la opinión pública. Y es un documento muy curioso. Se trata de una carta del senador Barry Goldwater, que fue un famoso senador en su momento ultraderechista. Y este hombre, en un determinado momento, quiso acceder a la base militar de Wright-Patterson, donde se almacena toda la información sobre ovnis estrellados y sobre ovnis en general. En concreto, a una estancia que llaman la Blue Room, la habitación azul. Pues bien, el hecho es que este señor, a pesar de sus credenciales políticas, le fue denegado el acceso a esa habitación azul, y este hombre escribía en una carta que efectivamente ese acceso se le había denegado en diversas ocasiones por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero que él creía que existía un plan
orquestado desde los años 60 de progresiva concienciación de la opinión pública al respecto de lo que guardan allí los militares, y que es un plan, bueno, pues que habría que estar muy pendientes de él, porque irían produciéndose progresivas desclasificaciones no oficiales hasta que la opinión pública asumiese como real que la Fuerza Aérea tiene capturados seres de otros mundos. Es la opinión de Barry Goldwater, es un documento del año 75, insisto, ha llovido mucho desde entonces, casi 30 años, pero bueno, el asunto es que algo parece que se está cociendo, sea en la dirección que apunta André Malví o sea en la dirección que apunto yo. Ahí está lo bueno del caso, y es que una vez más en este programa quedan muchas más preguntas que respuestas hoy hayamos podido dar, pero yo creo que alguna han coincidido todos nuestros invitados, y es que allí se estrelló una nave extraterrestre y allí hubo extraterrestres. Lo que ha pasado después, evidentemente cada uno lo explica con sus diferentes matices, pero yo no puedo resistirme, ya que está aquí Javier Sierra, a saltarle, porque yo sé que nos están preparando una similar para el próximo mes de septiembre, así que yo quiero que nos cuentes qué estáis cociendo vosotros, qué estáis preparando en Año Cero, un poco como continuación de esta magnífica scoop, magnífica exclusiva que habéis tenido en el mes de agosto. Hombre, la verdad es que, como reza el título de nuestra portada del mes de agosto, ese es un tema de alto secreto. No, pero algo tenemos que decir, porque tiene que ver con más extraterrestres encontrados, ¿no? Sí, por supuesto. La intención es seguir profundizando en este asunto sobre lo que guarda el gobierno de los Estados Unidos en sus hilos y sobre los programas de investigación que han podido derivarse de la recuperación de estos discos, incluyendo, por supuesto, las posibles aplicaciones tecnológicas que se han derivado de la recuperación de objetos voladores no identificados. Hay un prestigioso científico norteamericano que murió en la primavera del año 86, se llama Robert Sarbacher. Este hombre participó en diversas investigaciones especialmente relacionadas con el uso de la energía nuclear en armamento bélico, y este hombre, que participó en las comisiones de investigación más altamente cualificadas de los años 40 y 50, señalaba sin ningún tipo de pudor en varias cartas a diversos investigadores y en varias manifestaciones públicas que, si bien él nunca había participado en comisiones que investigaban ovnis estrellados y cuerpos de extraterrestres, sí que había otra serie de personajes que habían trabajado directamente en ese tipo de investigaciones. Uno de ellos era el doctor Vannevar Bush. Este hombre era precisamente el asesor de tecnología y de inteligencia del presidente Truman, dato curiosísimo, y cuyo nombre aparece en el Memorándum Majestic 12. Y otro personaje que apuntaba a este hombre Sarbacher como que estaba implicado sin ninguna duda en este tipo de investigaciones era John von Neumann. Y este hombre, John von Neumann, muchos de los oyentes lo recordarán porque él es el padre de los modernos ordenadores. La implicación de estos dos pesos pesados de la tecnología y la ciencia norteamericana de los años 40, acusados de pertenecer a estas comisiones secretas de investigación sobre ovnis estrellados por un colega suyo directo y por un personaje de indudable prestigio científico, pone el dedo en la llaga de que efectivamente ha habido un aprovechamiento de la tecnología recuperada en Nuevo México o quizá en otros estados de los Estados Unidos procedentes de estas naves no terrestres, y ese desde luego es un tema que es muy interesante de profundizar en él. Sí, además creo que incluso hay algún suelto dentro de las claves de ese del Año Cero en este número de agosto, en el que habláis vosotros también de ese las armas del futuro en el Laboratorio Nacional de Sandia en Nuevo México, ¿no? Lo que más me encanta de ti y de los miembros de tu equipo es que leéis entre líneas Año Cero cada mes y lo sacáis todo. No, evidentemente, hay que estar informado. Pero por cierto, en España, ¿qué pasó en España? ¿Qué tenemos en España? Porque en España algo habrá. No, en España hay un detalle que es realmente curioso. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos siempre ha dicho que los platillos volantes, o por lo menos desde un punto de vista oficial, siniestrados, no han existido o no han sido recuperados. No ha habido ningún documento oficial que diga sí, los hemos recuperado y los tenemos analizados. La Fuerza Aérea Española ha imitado en muchos casos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en determinados procedimientos, incluidos los procedimientos de investigación OVNI. Hay un documento que se llama la Instrucción General 40/5, y estoy dando un dato preciso, que hoy en día es considerado materia reservada por el Ministerio de Defensa y por el Ejército del Aire Español, que recoge cómo debe investigarse cualquier incidente OVNI nuevo que ocurra sobre el espacio aéreo nacional o en territorio nacional. ¿De qué fecha es? Ese documento es del año 92. Y en ese documento, que es un documento reciente, hay un apartado donde se especifica qué deben hacer nuestras Fuerzas Armadas en el caso de que un OVNI se estrelle en territorio nacional. Es decir, las Fuerzas Armadas españolas, en este caso el Ejército del Aire Español, se previene y tiene un procedimiento burocrático ya establecido para qué hacer si un OVNI se estrella en España. Es algo que indudablemente han bebido de fuentes norteamericanas, y esas fuentes norteamericanas prevén ese tipo de circunstancias, posiblemente, yo estoy convencido de ello, porque ya han tenido que enfrentarse a esa eventualidad. ¿Y qué tienen que hacer?
Bueno, pues recoger con todo tipo de cautelas el material y someterlo a análisis científicos en sobre todo aislando el material de cualquier tipo de alteración bacteriológica, por ejemplo, y sobre todo con una intención clara, y es decir, es la imitación de la tecnología. Hay un proyecto de la CIA que todavía hoy en día funciona, que trabaja para la sección de tecnología extranjera, que se denomina así, la división de tecnología extranjera de la CIA, que se llama Proyecto Moon Dust, que literalmente significa basura lunar. Y este proyecto, desde los años 60 hasta hoy, se ha dedicado a recoger todo tipo de tecnología caída en suelo terrestre en cualquier nación del mundo. Tecnología que implica, y esos propios documentos de la Operación Moon Dust así lo especifican, desde satélites rusos hasta cabezas de misiles de países enemigos, hasta, y cito las siglas textuales, UFO, es decir, objetos voladores no identificados. Hay mucho movimiento entre las esferas oficiales y mucho en la trastienda de lo que oculta la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que por imitación oculta en otros países, como es el caso español. Hay mucho, un poquito. Lo podrán leer ustedes. Digo un poquito porque evidentemente es tanto lo que hay, digo que lo podrán leer poco a poco en la revista Año Cero, en la que trabaja Javier Sierra, y otro poquito todavía menos, porque nosotros necesitamos a Javier Sierra, aparte de los invitados que podamos aportar, lo que podrán escuchar en este programa. Han quedado abiertas muchas puertas. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este especial Roswell y un poco más. Y un poco más, efectivamente. Y vamos a ir poniendo punto final a estos diálogos en la nueva era. Recordad que el motivo que ha centrado nuestro programa es esa revista de este mes de Año Cero, en donde en alto secreto aparecen unas fotos de unos supuestos extraterrestres. Hemos argumentado absolutamente todo a favor y en contra de las fotos, y gracias a nuestros compañeros hemos tenido a Staton Friedman, hemos tenido a Ray Santilli y hemos tenido a André Malví opinando sobre este tema. Por cierto, 2 teléfonos respecto a la semana pasada para quienes nos escucharan. Teléfono del equipo de apoyo del Dr. Hammer, 551-1034, 551-1034, y teléfono del equipo de apoyo del Dr. Ceballos, 316-3496, 316-3496. Muchas gracias, esto es todo y hasta la semana que viene.